Bismillah. Bismillah y alhamdulillah, alabado sea Allah. Lo alabamos y buscamos ayuda y perdón y buscamos refugio en Allah del ego de nuestras almas y de la consecuencia de nuestras acciones. A quien Allah guíe nadie le puede desviar y a quien Allah desvíe nadie podrá guiarlo. Doy testimonio de que no hay nadie digno de adoración excepto Allah, solo sin compañeros, y doy testimonio de que Muhammad es su siervo y su mensajero. Que Allah le conceda paz y bendiciones a su familia, sus compañeros y a todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una vez más, hermanos y hermanas. El profeta Moisés, alayhi salam, le suplicó a su Señor diciéndole: Rabbi ashrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Señor mío, ensancha mi pecho con seguridad y haz fácil para mí mi misión y desata el nudo que hay en mi lengua para que puedan comprender mi discurso. Amén. Hoy vamos a hablar, hermanos y hermanas, de la perseverancia y la rectitud en la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, exaltado sea. La perseverancia y la rectitud son fundamentales. La recomendación de la taqwa, de la piedad, es la recomendación integral y abarca todas las directrices y es la base de la felicidad. Alá exaltado sea la recomendó a los primeros y a los últimos de su creación, como se menciona en el Corán cuando dice: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, y teman el fuego el cual está preparado para los incrédulos. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, y obedezcan a Allah y a su mensajero, de modo que ustedes puedan recibir misericordia. وَاسَّارِعُوا إِلَّا مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, y acudid prestos hacia un perdón de vuestro Señor y un jardín cuya anchura es como los cielos y la tierra, preparado para los piadosos. Y en verdad hemos recomendado a aquellos que recibieron el libro antes que a ustedes y a ustedes mismos que teman a Allah. Este es un versículo que se encuentra en Surat Al-Imran, el versículo 131 al 133. Esta recomendación, hermanos y hermanas, la hago recordándome primero a mí mismo y luego a ustedes que tenemos su atención y escuchan con amabilidad. También es de las que esta recomendación es de las que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo a la comunidad, así como era una recomendación entre los primeros musulmanes. Y uno de los aspectos más importantes en los que un siervo se debe esforzar es estar atento y mantener su rectitud y firmeza en la obediencia a Allah, exaltado sea, sin desviarse del camino. Como Allah el Altísimo dice: Fastaqim kama umirata wa ma taba'amaka wa la tadga'u innahu bima tahmaluna basir. Dice: mantente firme en el camino recto, tal y como se te ha ordenado, oh Muhammad, así como quienes se arrepienten de su incredulidad y te sigan. Y no transgredan los límites. De hecho, de lo que ustedes hacen, Allah es omnividente. Allah el Altísimo dice: mantente firme en lo que se te ha ordenado. Y el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, alguien le pidió un consejo breve y profundo. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: di creo en Allah y luego mantente firme. La rectitud es la base de la felicidad y el éxito en esta vida y en la vida próxima, y consiste en adherirse
a los mandatos de Allah el Altísimo, haciendo lo que Él ha ordenado y evitando lo que Él ha prohibido, subhanallah. Es una meta alta que requiere nuestro esfuerzo, la lucha contra uno mismo y la búsqueda siempre de la ayuda de Allah. Se dice que la rectitud tiene dos principios fundamentales que no pueden faltar: la rectitud del corazón y la rectitud de la lengua. La fe, el imán, solo se mantiene con la rectitud del corazón, y la rectitud del corazón está relacionada con la rectitud de la lengua. La rectitud del corazón se logra llenándolo de imán, de fe en Allah, confiando siempre en Él, teniendo una buena opinión de Él, adorándole con devoción y amando todo lo que Él ha ordenado, subhanallah. Cuando el corazón es recto, las acciones del cuerpo estarán en concordancia con él. El profeta Mohammed, la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: en el cuerpo hay un pedazo de carne que si está bien, todo el cuerpo estará bien, pero si se corrompe, todo el cuerpo se corromperá. Ese pedazo de carne es el corazón. En cuanto a la rectitud de la lengua, se trata de protegerla de todo lo que desagrade a Allah y usarla únicamente para lo que es útil y beneficioso, evitando decir solo lo que sea correcto. Cuando la lengua es recta, las acciones del cuerpo también lo serán, ya que la lengua es parte de ellas y está subordinada a ellas. El musulmán, la musulmana, debe comenzar por la rectitud de su corazón y luego por la rectitud de su lengua. Quien mantenga esta conducta tendrá su asunto guiado, recto, su fe en buen estado, y logrará la felicidad en esta vida y en la vida próxima. Subhanallah. Y aquí un consejo bien bonito, bien profundo: y abandonar el pecado es mejor, que buscar el arrepentimiento. Abandonar el pecado es mejor que buscar el arrepentimiento. Y aquí vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en el tema de la recitación del Sagrado Corán como una ayuda primordial para elevar nuestra fe, nuestra taqwa, nuestra comprensión del libro de Allah. Y aquí algunos consejos de los estudiosos del Corán. Para leer el Corán de manera fluida y continua se nos aconsejan los siguientes aspectos. Cuando se lee el Corán y se sienten dificultades, debemos saber que no son los versículos los que son difíciles, sino que quizás la forma en que lo hacemos necesita cambiar. No hay versículo que sea difícil. Esto ha sido aclarado directamente por el Altísimo en el Sagrado Corán, que el Corán es fácil. A continuación mencionaremos algunas maneras de leer y memorizar el Corán diariamente para hacerlo más fácil, rápido y fluido. El recordatorio el consejo es repetir en cada hora del salat. Aprovechar un tiempo antes o después de cada oración, de las 5 oraciones diarias, para leer un poquito y memorizar. Tan solo para leer, si no se está dispuesto a memorizar. Dedicar al menos 15 minutos y ser constantes. Puedes utilizar el tiempo de espera antes de la oración para leer el Corán. Evita el celular, evita las distracciones. Aunque parezca un poco egoísta o serio, cuando llegue el momento de rezar y te encuentres en la mezquita, si alguien viene a platicar contigo de un tema, de cualquier tema, y tú ya en tu mente y en tu meta es recordar a Allah y recitar el Corán y tienes un objetivo, enfócate en ese objetivo y al hermano hazlo a un lado. Dile: mira hermano, dame tiempo, respetuosamente, claro, cordialmente, y hablamos después que termine el salat o en otro tiempo, en otra oportunidad, inshallah. Hermano, hermana. Y así podremos alcanzar ese objetivo. Y también reservar un tiempo especial para la recitación, para revisar el Corán. Además del tiempo de las 5 oraciones obligatorias, también debemos dedicar un tiempo especial para cada día
leer el Corán, aunque sea unos versículos, una página. La medida depende de cada uno y depende del tiempo que uno le disponga. Reducir la comida, la conversación y el sueño. Sin darnos cuenta, estos factores afectan la velocidad y nuestra capacidad para recordar lo memorizado. Dormir, comer y hablar en exceso no ayudan a alcanzar nuestro objetivo en relación a este asunto. Leer el Corán con devoción, no solo para terminarlo. Al comenzar a leer y memorizar, ten la intención no solo de concluir cierta parte del Corán, un juz, lo que te propongas leer, sino ser devoto con él, para que después puedas completar, inshallah, las 30 partes del Corán. Y no abandones el Corán y seguir esa búsqueda de conocimiento y mejorar la recitación. Y sabemos que esto es un acto de adoración que a Allah le complace y que nos llena de mucha bendición, de mucha baraka, de muchos hasanas, y que es una gran misericordia para nosotros. Hay que suplicar mucho, hay que rezarle mucho a Allah y saber que como seres humanos solo podemos esforzarnos, pero es Allah quien decide con su voluntad. Por eso pues hay que aumentar las plegarias pidiendo fortaleza para mantenerse uno constante y usar los momentos de oración en los que sabemos que la oración es más, hay más posibilidades de que sea aceptada, la súplica, para pedirle a Allah que nos dé ánimo y facilidad para leer su libro. La persistencia en las buenas acciones y en la obediencia a Allah tiene grandes virtudes y beneficios. Y a continuación se detallan esas virtudes. Se incrementa la fe. Cada buena acción que realiza el musulmán incrementa su imán, ya que la fe aumenta con la obediencia y disminuye con las faltas, con los pecados. Y Allah recompensa a sus siervos por las buenas acciones que realizan, sin importar si sean pocas o muchas, grandes o pequeñas. Además, cada obediencia conduce a otra, al igual que el pecado conduce a otro pecado. El alejamiento de la negligencia. Alá ha prohibido la negligencia y ha criticado a quienes la padecen, como lo menciona en el Corán. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. Dice Allah, y recuerden a su Señor en ustedes mismos humildemente y con temor, y sin levantar la voz en las palabras, en las mañanas y en las tardes, y no sean de entre los que se descuidan, de los negligentes. Recuerda a tu Señor en ti mismo con humildad, con temor, sin alzar demasiado la voz por la mañana, por la noche, y no seas de los negligentes. La persistencia en la obediencia aleja al musulmán de la negligencia que conduce a la perdición. Subhanallah, cuánta gente vemos que era devota en su adoración y después, subhanallah, se aleja de las comunidades, se aleja del Islam. Y hay que pedir refugio en Allah de que eso no suceda, y siempre hay que pedirle a Allah que nos dé guía, que nos incremente la guía, que nos dé imán, que incremente nuestro imán, nuestro amor por la búsqueda del conocimiento, reflexionar y pedirle sinceramente que nos dé entendimiento, porque necesitamos entender lo que leemos, necesitamos comprender la religión, necesitamos comprender los actos de adoración, obtener el amor de Allah. El creyente continúa acercándose a su Señor con las obras voluntarias hasta que Allah le ama. Esta cercanía es una causa de la salvación en tiempos difíciles. Por ejemplo, el profeta Yunus, si no hubiera estado en el vientre del pez, en un estado de glorificación, habría permanecido allí hasta el día del juicio. La persistencia en la recompensa. La recompensa persiste incluso, cuando el musulmán no puede realizar las acciones que solía hacer, como en el caso del que se encuentra de viaje o el que está enfermo. Las buenas acciones se registran para ellos como si estuvieran sanos o en casa. SubhanAllah.
el perdón de las faltas, de los pecados. La oración realizada entre oraciones es una expiación para lo que hay entre ellas. La peregrinación menor entre peregrinaciones menores expía lo que hay entre ellas. Y la oración del viernes entre el viernes expía lo que hay entre ellos. Siempre que el siervo no haya cometido pecados graves. También es razón de un buen final, de la conclusión de la vida de una persona de buena manera. Todos los musulmanes, yo creo que no hay duda en ello de que todos deseamos tener un buen final, que Alá nos ayude, que Alá nos facilite un buen final, ya que las acciones se juzgan por su final, por sus finales. Quien persiste en la obediencia será llevado a la muerte en ese estado, y uno resucitará en el día del juicio con lo que murió. La muerte es un hecho inevitable para todos, y es prudente esforzarnos por mejorar, por buscar un buen final. Y es una causa, la rectitud, la obediencia, el esfuerzo, en la causa de Allah, una causa de entrar al paraíso, pues Allah dice, وَاسَّارِعُوا إِلَّا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Y apresúrense hacia el perdón de vuestro Señor, y un paraíso cuyo ancho es como los cielos y la tierra, preparado para los piadosos. Los signos de la aceptación de la obediencia. Allah subhanahu wa ta'ala ha otorgado a sus siervos la bendición de llevar a cabo buenas acciones. Y esto en sí mismo es una gran bendición. Sin embargo, esta no se completa sin una bendición aún mayor. La aceptación de dichas acciones. Si un siervo sabe que muchas de las acciones puede que no sean aceptadas en el día del juicio, se va a esforzar por conocer las razones y las señales de aceptación de las buenas acciones. Y a continuación detallamos las razones y señales de la aceptación de las acciones ante Allah. No regresar al pecado. Regresar al pecado es un signo de desdén y pérdida. Quien busca perdón con su lengua, pero su corazón está decidido a volver a pecar, tiene cerrada la puerta de la aceptación. El arrepentido debe decidir desde el momento de su arrepentimiento a no volver a las faltas y tener temor. Subhanallah, lo digo empezando para mí y para todos quienes escuchan, tener temor de que nuestras buenas acciones no sean, que la obediencia nuestra no sea aceptada por Allah. Allah es autosuficiente y los siervos somos los necesitados de Él. Aunque el creyente se esfuerce en realizar obediencias, debe temer que no sean aceptadas por Allah. Pues Allah dice en el Corán, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dice, y los que dan lo que dan, mientras sus corazones son temerosos, porque a su Señor han de volver. Quienes entregan lo que entregan, con corazones llenos de temor a Allah. Y se refiere aquí específicamente a aquellos que entregan caridad y temen que esta caridad no sea aceptada por Allah. También puede significar quienes hacen buenas acciones en general. Porque están seguros, actúan porque están seguros de que retornarán a su Señor para ser juzgados. A pesar de su empeño en hacer el bien, su necesidad de Allah llena sus corazones. Ser guiados hacia buenas obras. Esto en sí es una bendición enorme por Allah el Altísimo. La obediencia llama a otras obediencias, como un árbol fructífero que requiere cuidado y riego para crecer y dar más frutos. Subestimar las acciones y evitar la vanidad, es decir, no engrandecernos.
por lo que hacemos, no jactarnos, no, es decir, ubicarnos pues en las acciones que hacemos, que Allah nos perdone si nos engrandecemos, si ayudamos a alguien, que Allah nos permita ver nuestras acciones en su justa dimensión y minimizarlas, subestimarlas y evitar la vanidad. El creyente sabe que ninguna buena acción es suficiente para agradecer a Allah. Por eso decimos, glorificado y enaltecido seas Allah, si estás complacido y si no, hasta que estés complacido. El creyente sabe que ninguna buena acción es suficiente para agradecer a su Señor por una sola de las bendiciones que Él nos ha otorgado, y por ello el creyente subestima lo que hace para no ser motivo de frustración y pérdida en su recompensa. El amor por la obediencia y el odio por las transgresiones. Quien realice buenas acciones se encuentra consuelo en ellas, logrando la paz, la tranquilidad en el corazón, como Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona, alladina amanu wa tatamainu qulubuhum bidhikrillah. Esos que han creído y se tranquilizan, que tranquilizan sus corazones con el recuerdo de Allah. Alá bidhikrillah tatamainu qulub. Dice, y sin duda con el recuerdo de Allah encuentran sosiego los corazones. Aquellos que han creído y cuyos corazones encuentran tranquilidad en el recuerdo de Allah. ¿No es acaso con el recuerdo de Allah que los corazones encuentran tranquilidad? Además, odia las faltas, se comete caer en pecado y todo lo que se acerque, y siempre pide a Allah que lo aleje de ello. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente que nos aleje de todas las faltas. Allah dice en el Sagrado Corán, pero en cuanto a quien crea y actúe con rectitud, entonces para él es una recompensa, una buena recompensa. وَأَمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Y decretaremos a él de nuestro mandato la facilidad, la amabilidad. Fíjense cómo la explicación de este versículo que está en el Surat Al-Kahf, es el 88. En cuanto al creyente que haya actuado con rectitud, obtendrá la mayor de las recompensas, y le hablaremos y le trataremos con amabilidad. Pero ¿qué dicen los tafsir? Por ejemplo, el tafsir al-Jalalayn dice, pero aquel que cree y actúa con rectitud tendrá la recompensa más justa, es decir, se le otorgará el paraíso. Y dice, hay una variación, Yaza'ul Husna, la recompensa más justa, es explicativa. Una lectura variante tiene Yazan al Husna, tendrá como recompensa lo que es más justo, y le hablaremos suavemente en nuestra orden, y le ordenaremos con lo que le resulte fácil de soportar. Y si Alá quiere, encontrarás la dulzura de la adoración en 4 asuntos. El primero, en cumplir con las obligaciones. El segundo, en evitar las prohibiciones. Y el tercero, en ordenar el bien para buscar la recompensa de Allah. Y el cuarto, en prohibir el mal para evitar la ira de Allah. El cuarto, en prohibir el mal para evitar la ira de Allah. Es decir, si vas a cometer una falta, si vas a ser deshonesto, si vas a ser injusto contigo mismo, recuerda para ti mismo prohibirte el mal para evitar la ira de Allah. Y concluimos la charla con 7 cualidades mencionadas en el Sagrado Corán que sabemos y que Allah afirma que Él ama. Allah dice en el Corán, Inna Allaha yuhibbu tawabina. La tauba, el arrepentimiento, porque Allah ama a quienes se vuelven a Él constantemente en arrepentimiento. Inna Allaha yuhibbu muttaqin.
المتقين. La taqwa, la piedad, porque Allah ama a los piadosos, a los justos. Inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Y dice Allah, ciertamente Allah ama a quienes se vuelven a Él constantemente en arrepentimiento y Allah ama a quienes se purifican, a quienes mantienen su pureza y limpieza. Wallahu yuhibbul muhsinin, el ihsan, la bondad, la perfección en los asuntos, porque Allah ama a quienes hacen el bien. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, el tawakkul y la confianza en Allah, porque Allah ama a quienes confían en Él. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, el adl, la justicia, porque Allah ama a quienes juzgan con equidad. Wallahu yuhibbu sabirin, el más importante, subhanallah, la paciencia, y Allah ama a quienes son firmes y constantes, los pacientes. Que Allah subhanahu wa ta'ala fortalezca nuestra fe para enfocarnos en lo correcto. Amén. Y glorificado sea vuestro Señor, Alá nuestro Señor, a quien pertenece todo el poder y la gloria. Él está muy por encima de lo que le atribuyen, y la paz esté con los mensajeros de Allah, y alabado sea Allah, Señor de toda la creación. Subhana rabbika rabbi satiyama yasifun, wa salamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.